Hubo un momento en el que el mundo entero miró a un hombre maquillado de payaso y lo entendió. No lo justificó, no lo absolvió, pero lo entendió. Arthur Fleck no nació como un ícono, no nació como símbolo, no nació como revolución, nació como lo que siempre fue, un hombre invisible. Un hombre que reía cuando no debía, que sonreía cuando dolía, que existía en una ciudad que lo ignoraba, y sin embargo algo ocurrió. La primera vez que lo vimos bailar en esas escaleras no era solo un hombre descendiendo hacia el caos. Era alguien reclamando una identidad, una máscara que por fin le quedaba bien, una versión de sí mismo que no pedía permiso, y el público lo abrazó. Lo convirtió en algo más grande que él mismo. Pero los símbolos son peligrosos porque cuando proyectamos en ellos nuestras frustraciones dejamos de ver lo que realmente son. Arthur nunca fue un líder, nunca fue un estratega, nunca fue un genio criminal con un plan maestro. Era un hombre profundamente herido que encontró en la violencia una respuesta equivocada a una pregunta que nadie quiso escuchar. Y aún así lo elevamos. Lo convertimos en póster, en bandera, en discurso, lo romantizamos, y cuando haces eso, la caída siempre será más dolorosa. Entonces llegó la secuela, Joker Folie à Deux. El título ya era una advertencia que muchos decidieron ignorar, locura compartida. No caos amplificado, no revolución expandida, locura compartida. Desde el primer momento quedó claro que algo era distinto. El tono, la textura, el ritmo ya no era solo la historia de un hombre rompiéndose, era la historia de cómo esa ruptura encuentra eco en otro corazón igual de fracturado. Y cuando se supo que habría música, el rechazo fue inmediato. Risas, memes, críticas anticipadas arruinaron todo. Pero nadie se detuvo a pensar en algo fundamental. Arthur siempre vivió en la fantasía. En la primera historia imaginaba amor donde no lo había, imaginaba aplausos donde solo existía silencio, imaginaba reconocimiento donde solo encontraba desprecio. La música no apareció de la nada, la música es el idioma de quien no puede soportar la realidad. Cuando la mente se quiebra, crea espectáculo. Cada número musical no es celebración, es evasión, es la mente intentando reescribir una realidad que duele demasiado. Es el delirio encontrando ritmo, pero el público no quería evasión, quería caos, quería el Joker convertido en mito absoluto, y en lugar de eso recibió algo más inquietante, vulnerabilidad sostenida. Harley aparece no como una chispa de locura divertida, sino como un espejo peligroso. No lo salva, no lo redime, lo valida. Y cuando alguien valida tu oscuridad sin cuestionarla, esa oscuridad se expande. No es una historia de amor épica, es una historia de dependencia, de dos personas que no se complementan, se consumen. Esto no es romántico, es algo trágico. El juicio ocupa el centro de la narrativa. Y ese juicio no es solo legal, es moral, es social. Es el mundo entero mirando a Arthur y preguntándose qué hacer con él. ¿Es un producto del abandono? ¿Es un monstruo irredimible? ¿Es ambas cosas al mismo tiempo? Pero lo que la película hace, y aquí está la herida real, es quitarle cualquier posibilidad del mito. Arthur no se convierte en líder, no se pronuncia discursos históricos, no encabeza una revolución organizada, se le ve pequeño, frágil, inseguro, y eso rompe algo en el espectador, porque muchos querían verlo trascender su fragilidad, querían verlo evolucionar hacia la figura icónica que el imaginario colectivo ya había construido. Pero la película decide hacer lo contrario, lo reduce, lo humaniza aún más, le quita la épica que nosotros mismos añadimos. Y cuando una historia desmonta el mito que el público creó, la reacción no suele ser comprensión, es rechazo. No porque la obra sea necesariamente fallida, sino porque destruye una fantasía cómoda. La primera historia generaba empatía, dolía, la cámara casi respiraba con Arthur. Sentíamos su soledad, su desesperación. La segunda crea distancia, observamos más de lo que sentimos, y esa distancia se interpreta como frialdad. Pero quizás es intención, quizás la película nos obliga a dejar de identificarnos ciegamente con él. Quizás nos dice, míralo bien, sin romanticismo, porque hay algo profundamente incómodo en aceptar que proyectamos nuestras frustraciones en un personaje que nunca fue un héroe. Arthur Fleck no es revolución, es enfermedad sin tratamiento, no es símbolo,
es consecuencia, y cuando la secuela insiste en recordarlo una y otra vez, sin explosiones espectaculares ni frases diseñadas para camisetas, muchos sienten que les arrebataron algo. ¿Pero qué les arrebataron realmente? ¿El personaje o la ilusión? Decir que arruinaron Joker implica que existía una versión definitiva del personaje que debía respetarse. Pero Joker siempre ha sido reinterpretación, siempre ha sido reflejo del contexto. Aquí no lo destruyen, lo desmitifican. Lo bajan del pedestal donde lo colocamos y eso duele más que cualquier cambio de género. Tal vez el verdadero error no fue hacer la música. Tal vez el verdadero error no fue hacerla musical, ni hacerla más introspectiva, ni centrarla en un juicio frío. Tal vez el error fue nuestro, por haber convertido la tragedia de un hombre en bandera, por haber romantizado la violencia como catarsis, por haber confundido empatía con glorificación. La secuela no busca repetir el fenómeno cultural, busca responderlo, y al hacerlo rompe la conexión emocional que muchos deseaban mantener intacta. Arthur no termina como líder de masas, termina siendo lo que siempre fue, un hombre roto. Y aceptar eso es más incómodo que decir, arruinaron la película. Porque si el mito nunca fue real, entonces la revolución que creíamos ver tampoco lo era. Quizás esa es la verdadera locura compartida. No la de Arthur y Harley, sino la del público y su proyección. Quizá no destruyeron al Joker, quizá destruyeron la fantasía que construimos alrededor de él. Y a veces eso es lo único que una historia necesita hacer para volverse inolvidable. Si llegaste hasta aquí significa que ese tema te importa. Así que comenta, ¿Joker 2 fue valentía artística o fue un error imperdonable? Tu opinión puede abrir el próximo análisis. Suscríbete para más contenido, porque aquí también hablamos sobre cine.